Bienvenidos un día más, le damos la bienvenida a su programa Manantiales en el Desierto, donde queremos extraer enseñanzas de la palabra sencillas, pero que puedan aportar un poquito de agua, un poquito de refrigerio a nuestra vida. Y qué importante es el tema que estamos tratando. Hemos titulado, y vamos a verlo en varios programas, Heremos y Oremos. Ahora explicaré el término heremos. Hoy precisamente nos vamos a centrar en él para que no erremos. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en nuestra vida que no han sido correctas? ¿Cuántas veces hemos tomado caminos que no han sido los idóneos? ¿Cuántas veces hemos hecho algo sin consultar con el Señor? ¿Y qué consecuencias ha habido de todo ello? Por eso hoy, más que nunca, queremos acercarnos a la palabra y aprender. Jesús es un ejemplo. Ya vimos en el monte, una serie de mensajes anteriores, cómo Dios nos llama al monte, como a Moisés le llamaba al monte, a un lugar solitario, a un lugar donde podía Dios hablarle. Pero no es el monte físico, sino el estado espiritual en el que entramos en intimidad con Dios. Jesús quiere llevarnos a la intimidad, quiere tener un tiempo especial con cada uno de nosotros, imprescindible e insustituible. No podemos sustituir el tiempo. A veces lo hacemos, el mundo nos absorbe. Niños, hijos que tenemos que educar, estar con ellos, obligaciones laborales. Este mundo ha hecho además de eso una serie de obligaciones, entre comillas, que no lo son, que nos succionan, nos roban, nos usurpan el tiempo que debe ser para Dios. Empezamos el día y tenemos llamadas, mensajes, obligaciones, agenda. A veces una agenda lo que hace es ahogar el tiempo con el Señor. Y debemos de poner a Dios en lo primero. Así que la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús es el modelo y vimos 3 puntos muy rápidamente. Tenemos que amarnos como Él nos amó, tenemos que ser imitadores del ejemplo que Él nos dio y tenemos que seguir sus pisadas. Vimos sus versículos respectivos y la pregunta es, ¿y qué necesitamos para todo esto? Pues necesitamos precisamente lo que dice en 2 de Timoteo 1:7. Voy a leer. Es sencillo, es muy fácil de entender, pero dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En todo aquello que nosotros podemos decir, no puedo, ya no aguanto más, me quemé, ya no hay más en mí, no puedo dar más. Eso realmente no es verdadero, no es auténtico, no es genuino. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la capacidad precisamente de hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Porque Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando alguien dice no puedo, está violando este principio. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo lo podemos, lo creamos o no, en Cristo lo podemos. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Quizá usted y yo no tenemos la capacidad, la posibilidad, pero Dios sí nos da esa capacidad y esa posibilidad. De modo que no hay excusa, podemos en las manos del Señor. Vamos ahora a ver algo muy importante en Lucas 13, Lucas 5:13. Si usted me quiere acompañar, hay un pasaje muy importante, hay un pasaje muy enigmático en Lucas 5, versículo 13, pero vamos a empezar desde el 12 al 16. Dice así, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra, y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Dice el 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Y dice el versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos. Mire usted, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Atención, lugares desiertos. La palabra utilizada en el griego, en este texto, es la palabra eremos.
Es decir, lugares desiertos, la palabra utilizada en el original en el que fue escrito el Evangelio, la palabra, el término es eremos, que lo vamos a ver en otros versículos. Cuando dice se apartaba a lugares desiertos, al igual que ya vimos lo que representaba el monte, apartarse a lugares desiertos le voy a definir la palabra eremos en griego. Significa solitario, buscaba estar a solas, intimidad. Eremos es el lugar de solitario, de soledad, de intimidad, donde nadie puede molestar, donde nadie va a llamar por teléfono, donde nadie va, y esto no es un lugar físico, siempre lo digo, como con el monte, es un lugar que nosotros tenemos que crear, tenemos que preparar la habitación, tenemos que preparar el entorno, tenemos que aislarnos de todo aquello que nos pueda perturbar. Dice, es un lugar solitario, un lugar desierto, un lugar desolado, implica que podamos apartarnos para inquirir, apartarnos sin distracción. Es más, voy ahora a decirle cómo varias traducciones precisamente relatan este término eremos en su traducción y vamos a coger más riqueza. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice que se apartaba a lugares solitarios. ¿Se da usted cuenta la diferencia? Aunque en Reina Valera no dice lugares desiertos, no quiere decir que tenga que ser un desierto. La palabra eremos es un lugar de intimidad, de soledad, solitario, donde no hay nadie. Y ese lugar puede ser su habitación, puede ser su vehículo, puede ser la cocina donde está cocinando ahora mismo, puede ser el taller si está con unos auriculares, pero no tiene que haber distracción. Es usted y Dios, Dios y usted. Lugares solitarios define Biblia de las Américas. En Dios habla hoy, dice lugares apartados. ¡Qué bonito! No sé si usted se aparta o no para el Señor, pero Dios quiere apartarse con usted para tener un tiempo especial con nosotros. Lugares solitarios, lugares donde no hay nadie, lugares apartados. Dios quiere. Es como cuando dos personas se aman, quieren estar juntos y buscan estar solos. No por nada pecaminoso, pero buscan la soledad, la intimidad. El esposo y la esposa necesitan intimidad. Dios quiere tener intimidad con su iglesia. A veces hay una intimidad colectiva cuando estamos en la congregación y todos juntos adoramos, alabamos, Dios nos habla a todos y le damos a Él una ofrenda preciosa. Dice la palabra que nos unamos con aquellos que con manos limpias y corazón puro invocan el nombre del Señor, que levantemos manos santas sin ira y sin contienda. Dice que nos asociemos con humildes, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Luego, es verdad que a veces es colectivo, pero nada puede ahogar la agenda que debemos de tener con el Señor, y nuestra agenda ahoga precisamente eso. Nuestro tiempo con el Señor es insustituible. Tan grande y como sea tu tiempo con el Señor, así será tu llamado, tu ministerio, tu eficacia, tu efectividad, el poder, la unción que tú tengas. A más tiempo, a más cargar las pilas, más poder, más capacidad, más autoridad. A menos tiempo con el Señor, más debilidad. Debilidad en cuanto a que la carne va a crecer y no nos va a dejar llevar a cabo la obra de Dios. ¡Qué bonito! Dios habla hoy, lugares apartados. Pero nos dice la traducción del lenguaje actual, para estar solo, lugares para estar a solas. ¡Qué bonito! Así que mire usted, lugares solitarios, lugares apartados, lugares donde no hay nadie, lugar para estar solo. Y en otra versión dice, lugar donde no hay nadie. Eso significa la palabra eremos que estamos viendo. Así que Jesús tenía por costumbre, y hay muchas otras ocasiones donde aparece este término, lo vamos a ir viendo. Jesús tenía por costumbre eremos, que es buscar un lugar apartado, solitario, donde no hay nadie, donde hay intimidad, donde puede estar con el Padre. Y usted y yo, ¿qué hay de ello? Es más, voy a dar un paso más de atrevimiento. Le voy a decir algo. He observado en los años desde que Dios me llamó hasta hoy que los cristianos solemos quejarnos de soledad. Tanto los que tienen familia, compañía, incluso personas en liderazgo, con bastante responsabilidad y compañía. Pero es como si un espíritu de soledad
se apropia de los cristianos, tengan ministerio o no, en un nivel u otro, afecta a todos por igual. Lo que pasa es que unos le hacen frente y otros reconducen esta sensación en la forma que quiero explicarles. ¿Quién sabe si esa soledad la está también permitiendo el Señor precisamente para abrirnos una puerta a su cámara secreta? ¿Por qué cuando nos sentimos solos no abrimos precisamente la cámara donde el Señor nos aguarda y podemos entrar en intimidad? Yo quiero hablarle a usted que a veces se siente en soledad, que a veces teniendo una familia, hijos que atender, personas que dependen de usted, quizá está sintiendo soledad. O a lo mejor no tiene familia y se siente solo o sola y ve que su vida no da un fruto. Y empezamos a llorar, a sentirnos nostálgicos, a ver lo que hemos perdido, lo que podríamos tener y no tenemos, lo que hemos renunciado. Eso es un error. ¿Sabe algo? Cuando usted se sienta solo y sola, estoy hablando a regenerados, a personas que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu de Dios. Si no, usted busque al Señor, arrepiéntase de su maldad, haga de Jesús el Señor, el único Señor y Rey de su vida, entregue su voluntad a Él. No solo recibe salvación, recibirá vida eterna, sí, pero va a recibir la autoridad para ser un hijo de Dios, va a ser hecho hijo, hija de Dios. Pero estoy hablando a nacidos de nuevo. A veces nos sentimos solos, y cuando nos sentimos solos, amado, amada, cuando nos sentimos solos, Dios nos está dando una oportunidad de buscarle, de abrazarle, de cobijarnos bajo su abrigo. Nos está llamando a su cámara. Él quiere estar con nosotros. Y a veces nosotros, en lugar de darnos cuenta de que esa sensación de soledad la ha preparado el Señor, la ha permitido el Señor, empezamos a lamentarnos, a quejarnos, empezamos a sentirnos mal, en disgusto. ¿Y por qué me siento así? ¿Y qué me está pasando? Doblemos rodilla, ya que quedó el pueblo, la gente, los hermanos, la familia, los amigos quedaron fuera, ya que usted se siente solo, sola. Quizá Dios está preparando solamente el ambiente, el clima propicio, idóneo, para que usted y Él con nosotros, cada uno individualmente, podamos tener tiempos de intimidad. Podemos aprovechar el sentirnos solos, porque quizá Dios nos está persiguiendo para tener un tiempo especial con nosotros. De tiempos especiales salieron grandes hombres y mujeres de Dios. En las biografías de todos los hombres de Dios que llegaron a tener una importancia notable, tenían tiempos de comunión diarios, no de una forma religiosa, pero sí organizado, prefijado, determinado. Lutero no podía estar ahí en la brecha si no era con 2 horas diarias en la presencia del Señor. Y así tantas personas que han hecho tanto bien al Evangelio y a la humanidad. Necesitamos presencia, eremos y oremos, lugares apartados, lugares solitarios, lugares donde ni nadie, lugares donde está solo el Señor, y oremos para que no erremos. Así no nos equivocaremos, así andaremos por el camino, por la senda perfecta. Cuando la soledad nos persigue, no huyamos. Muchas veces nos sentimos solos y ¿qué hacemos? Telefonear al amigo, a la amiga, al hermano, a la hermana, buscar algo que hacer. ¿Y por qué no? Pueda ser esa soledad un llamado a la puerta del corazón de Dios, que nos está enviando a nuestro corazón. Un llamado de Dios. Hijo mío, hija mía, despierta. Quiero estar a solas contigo. Quiero tener un tiempo especial contigo. Ven conmigo, entremos en aposento. Quiero hablarte, quiero escucharte. Quiero que se deleite tu alma con grosura. ¿Por qué no va a ser un llamado de Dios? La Biblia habla mucho de eso, de entrar en lo íntimo, de entrar en lo secreto. Hay que buscar el lugar solitario, el lugar donde no hay nadie. Ahí reside, ahí está el éxito de Jesús. Este término se usa en otros pasajes, por ejemplo en Marcos 1:35. Vamos a leer en Marcos 1:35 y vamos a ver cómo Jesús era muy de erar, si me permite el logotipo, el prototipo, orar
pero también erar primero y orar, o apartarse a lugares secretos donde no hay nadie, orar y así no equivocarse. Dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, eremos, a un lugar donde no había nadie, a un lugar donde no habrían distracciones, a un lugar donde los discípulos no le iban a reclamar, a molestar, pero tampoco el pueblo. Usted y yo necesitamos lugares de secreto, lugares de intimidad, lugares donde no hayan perturbaciones, distracciones, lugares donde Dios pueda hablarnos, y si no nos habla, nosotros sí le podemos dar un altar de alabanza. ¿Por qué va a ser solo recibir? ¿Acaso Él no merece que le demos nuestra adoración, nuestro corazón, que le abramos el corazón, que nos desnudemos delante de Él, que podamos darle lo mejor, que podamos confesarle lo grande que Él es? Nos dice la palabra que no solo oremos, sino que también demos gracias. No podemos ser una ofrenda cada día. Él nos va a hablar, por supuesto, pero qué importante es. Dice que se iba a lugares desiertos, eremos, recuerde, y allí oraba. Así que la prioridad de Jesús antes de tomar una decisión siempre era eremos, oremos, es lo que nos enseña como ejemplo para que no erremos. Él erraba, si me permite la conversión, oraba y no erraba. Cada decisión es muy importante. Cuando en Juan 20, del 16 al 17, aparece María, fíjese usted que dice, no me toques, María. Él acaba de resucitar y María tiene un encuentro con él. Y dice, no me toques, María, porque aún no he subido al Padre. Subir al Padre era antes que nada. Era como, no, yo tengo que estar dando testimonio, tú me has visto, lo vas a decir a los demás, pero primero al lugar apartado, primero con el Padre. La prioridad, intimidad con el Padre, después bajaré. Y así fue. En Hechos 1 dice que estuvo 40 días allí con los discípulos, con los apóstoles, enseñándoles todos los misterios del reino de los cielos. Pero primero tenía que subir al Padre. ¿Y usted y yo? ¿Cómo subimos al Padre? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que si nos examinamos, la mayoría necesitamos más tener tiempos en lugar desierto, en intimidad, en soledad con el Padre. Cuando miramos en otras versiones este mismo versículo de Marcos 1:35 que estábamos antes diciendo, dice que nos describe que esa madrugada, cuando aún era de noche, en el Reina Valera dice levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Pero dice en Dios habla hoy, dice de madrugada cuando todavía era oscuro. Dice Nueva Traducción Viviente, antes de amanecer. Fíjese usted, Jesús no tenía ningún problema en darle la prioridad. Cuando todos dormían, Él velaba, despertaba y buscaba la presencia del Señor. Qué hermoso sería que usted y yo aprendamos a hacer lo mismo. Qué hermoso sería coger las fuerzas para andar todo el día en vigor, en fortaleza, porque nos hemos presentado primero ante el Padre. Así como Jesús se presentó primero ante el Padre y dijo, María, no me toques. La prioridad el Padre. Ni llamada de teléfono, hombre, si hay una emergencia y hay que atender una emergencia, usted no va a dejar que alguien se desangre porque está diciendo, primero voy al Padre, primero voy. Eso, estamos hablando con una lógica en el diario vivir. Qué bonito es que podamos coger la fuerza. ¿Sabe que en la oración judía se oraba 3 veces al día, en una traducción de la Torá? Y en esas 3 veces la oración más importante era la matinal, la primera. Era la oración que tenía todo su rito, su forma de hacerse. Pero en esas 3 veces que se oraba, así como Daniel oraba 3 veces, en la primera era la que, entre comillas, permítame, cargaban las pilas para aguantar todo el día. Luego podrían venir disgustos, quehaceres, pero eso daba una posición de fortaleza. Eso daba una posición, una predeterminación de capacidad, de poder, de afrontar todas las vicisitudes que ese día iba a deparar. Pero habíamos tenido, o habían tenido los judíos, ese tiempo de oración, extrayendo precisamente de la enseñanza de Jesús, como Él, cuando era muy oscuro, de madrugada
de madrugada todavía oscuro o antes de amanecer, Él se presentaba delante del Padre. Y allí en Marcos 1, 35 a 39 recibió Jesús una instrucción de ir a los lugares vecinos a predicar. Así que Él oraba y no se equivocaba. Daba en el blanco de la perfecta voluntad del Señor. En Mateo 14, 22 a 23, Él estuvo orando con el Padre a solas. Y usted recuerda lo que pasó. Yo le digo rápidamente, lo que hizo es caminar por encima del mar. Él se quedó en lugares apartados. Él se quedó cuando los discípulos se fueron en la barca, se hizo una gran tormenta. Lo puede leer en Mateo 14, 22 a 23. Y en aquella tormenta Jesús aparece caminando por encima del mar. Yo quiero aquí, antes de acabar, hacerle una pequeña reflexión muy importante. Los problemas van a estar en nuestra vida, pero diferente es que usted esté sobre el problema, caminando por encima del problema, a que usted esté debajo del problema, aplastado por el problema. Piense, en la tormenta la barca estaba sin cesar de ser movida por la tempestad. Ellos pensaban que se iban a ahogar. En el momento ven a Jesús y creen que es un fantasma. Pero Jesús dijo: no temáis, yo soy. Ahí es cuando Él va caminando por encima del mar. Fíjese, el mar es el problema. Los problemas de su vida son el mar. Pero es diferente que el problema esté bajo sus pies, que nosotros tengamos autoridad sobre el problema, a que el problema nos esté ahogando. En Isaías dice: aunque vayas por las aguas no te ahogarán, aunque andes por el fuego no te quemará, ni llama arderá en ti. Problemas vamos a tener. La Biblia no nos dice que no vamos a tener problemas, pero sí nos dice cuál es la posición en la que Dios nos va a ubicar respecto del problema. Alzaré mis ojos a los montes, problemas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de el Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero. Él me va a mantener, Él me va a sostener. Estamos en la palma de su mano y nadie nos arrebatará de su mano. Eso es el poder de Dios. Cuando alguien cree a Dios, cuando alguien como Jesús andaba. ¿Pero por qué andaba por encima del mar? Porque antes había estado ahí en lugares apartados, desiertos, solo, sin nadie, buscando la presencia del Señor, recibiendo la paz de Dios. Y quiero decir algo para acabar. Si usted tiene problemas en el hogar, con las personas, en su trabajo, cualquier problema, quizá no se resuelva el problema, pero si ese problema le está ahogando, le está haciendo sufrir, le está trayendo tormento, Dios, si entra usted en intimidad, en lugares desiertos, apartados, solitarios, y en oración con Él, Dios le va a dar victoria. Así caminaba Jesús, aún por encima de un mar de problemas, de un mar de tempestades. Y llega nuestro tiempo en el que solo podemos orar y seguiremos la semana que viene. Pero lo hacemos con la paz que nos transmite esta enseñanza. Eremos y oremos para que no erremos. Hemos tenido un tiempo apartado ahora, ¿verdad? A mí nadie me ha molestado, no sé a usted. Hemos tenido un tiempo, ahora vamos a tener de orar. Y nos va a predeterminar para en este día no errar el blanco, no fallar. Padre, recibimos esta enseñanza, eremos y oremos para que no erremos. Queremos ser discípulos que siguen al Maestro. Queremos tener tiempos de intimidad. Sabemos que la agenda está apretada, pero la agenda tiene que esperar, porque nada debemos de hacer en la agenda hasta que nos subamos al Padre. Y una vez subidos al Padre, una vez en intimidad con el Padre, en la presencia de Dios, guiados por el Espíritu, y teniendo a Jesús como nuestro Maestro y nuestro Señor, descenderemos. No es físico, sino espiritual, el ascenso y el descenso. Descenderemos aquí a los problemas y caminaremos por encima con la lucidez y la dirección sabia con la cual se vence la guerra. Con dirección sabia se vence al enemigo.
Gracias, Señor, porque necesitamos esto, porque cada día vivimos más estresados y apurados, pero hoy tú vienes a traer la paz que viene de tu presencia. Haznos vivir, a cada persona que está siguiendo este programa, a mí mismo, a todos, haznos vivir cada día más estas palabras, que sean una realidad encarnada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues ha sido un privilegio estar orando y orando con ustedes. Seguiremos la próxima semana con un poquito más de esta preciosa enseñanza. Dios le bendiga en el nombre de Jesús.